El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y luego aquí, hermanos, qué hermoso, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Thank you, Lord. Let's start the PowerPoint here. Esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el rebelde dentro. The rebel within. El rebelde dentro de cada uno de nosotros. En este texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice: entraré a él. Entraré a él. Ahí déjalo, mija. Don't move that slide for a moment. La gracia de Dios es extendida. El Señor Jesús suena en la puerta y nos invita que nosotros abramos la puerta. Él no la abre a fuerza, sino que la gracia de Él se extiende a cada uno de nosotros para que nosotros respondamos a la invitación. Y Él dice: yo quiero entrar a ti y quiero yo cenar contigo. Para mí, los tiempos más hermosos recientemente son de sentarme a comer una cena, a cenar con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos. Y lo hacemos, hermanos, en una expresión de la relación humana muy íntima, muy personal, para sentarnos, platicar cómo te está yendo, qué ha pasado en tu vida, comer una buena comida, reírnos, y ver y crecer más y más en una relación como abuelo, abuela, hijos, nietos. Y entrar en una intimidad, hermanos. Pero aquí el Señor nos invita a más que eso. Nos invita a Él a una unidad. Cuando Él dice entraré a Él, se puede tomar de dos maneras. Una es de entrar a donde tú estás, pero más profundo, más hermoso es: yo quiero unirme contigo. Yo quiero entrar a tu vida para vivir en esa vida, para que todos los beneficios de mi cruz y los sacrificios que hice yo en la cruz vengan a ser una realidad en ti, contigo. Pero hay algo que nos detiene, hermanos. Aquí hay que entender que esta invitación que hace el Señor la hace a una iglesia tibia, una iglesia que ni caliente es ni fría es, una iglesia, hermanos, que y al pensarlo, lo tibio es una mezcla de los dos.
para que el agua llegue a ser tibia. Es que antes había agua caliente y agua fría y se mezclaron las dos para llegar a ser tibia. Nosotros hay que entender lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia, que es una imagen, una figura de la iglesia en los últimos días. De que Dios nos dice, no podemos nosotros, es un advertimiento del Señor, una advertencia que dice, no pueden estar calientes un día y fríos el otro. No pueden estar activos en alabanza, en adoración, en oír la palabra, en cantar y venir y dedicar su vida a mí un día y luego el resto de la semana vivir como el mundo, vivir como el diablo. No podemos mezclar los dos, hermanos, porque llegamos a ser tibios, que a Dios le da asco con esa relación de una persona que sabe que ha tenido una relación con Él, que ha tenido un amor, un fervor, hermanos, un fuego por Él. Y luego, hermanos, llegar a vivir como el mundo de lunes a sábado, de hacer las cosas que el mundo hace, de ir a lugares donde el mundo va, ir a los bailes, a las cantinas, a estar viendo las cosas en la televisión que sabemos, hermanos, que no debemos de estar viendo. Y nosotros lo aceptamos porque todo el mundo lo hace. Pues yo tengo convivio con mi familia, con mis amigos, mis amistades. Pero el Señor dice, y luego el Señor nos invita a recibir la gracia, porque este es el día, esta es la hora dorada de la gracia del Señor. Él dice, al contrario, vengan a mí y compren de mí oro refinado, oro que va a durar, que va a permanecer, que es una relación conmigo íntima y permanente, de tesoro, hermanos, que no se va, el fuego no lo va a quemar, sino que algo duradero. Tengan conmigo una relación íntima, compren de mí, porque lo que pasa, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese ser de estar tibios, aquí dice claramente lo que pasa, nos encegamos a las cosas espirituales, no podemos ver. Y el Señor dice, ven a mí, yo les voy a poner pomada en sus ojos para que sanen. Vengan a mí y yo les voy a dar oro para que tengan ustedes relaciones buenas, perfectas entre su familia. Vengan a mí, compren de mí y yo les daré todo lo que necesiten. Y les voy a dar a ustedes también ropa blanca y resplandeciente. Que sean cubiertos de esos mantos de justicia. En otro texto en Apocalipsis habla, hermanos, de que ese manto blanco son las buenas obras de los santos. Las buenas obras, hemos hablado de eso recientemente, que el Señor dice que Él ha preparado buenas obras. Somos nosotros hechura del Señor para un bien, hermanos, de caminar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Tenemos oportunidades, hermanos, para hacer las buenas obras todos los días. Pero hay algo que se interviene, hay algo, hermanos, que nos atrae como un imán poderoso, hermanos, a regresar a lo que éramos antes de nacer de nuevo. Porque cuando nacimos de nuevo, entonces nueva naturaleza somos, nueva criatura somos. Hemos nacido nosotros de Dios, santos, justos, perfectos. Y en ese nacimiento, hermanos, vive el espíritu del hombre, pero a la misma vez mantenemos nosotros rastros, puedo decirlo así, de la naturaleza que heredamos cuando Adán pecó. El viejo hombre, la naturaleza adámica, lo podemos decir así. It's the next slide now, Allison. La naturaleza adámica, no, the next one, right before. Esa naturaleza, hermanos, es lo que cada uno de nosotros estamos luchando todos los días. Y por eso regresamos a las cosas que no debemos de regresar. Y la Biblia habla bien claro de esta naturaleza humana, esa naturaleza adámica que cada uno de nosotros, hermanos, heredamos. Y quiero rapidito ver unos versos que nos ayuden a entender qué pasó o qué le pasó a esa naturaleza que ni nosotros nos dimos cuenta. Algo que hizo Dios hace más de 2000 años por nosotros. Y ese es el gran secreto, porque la verdad es, hermanos, que de esa naturaleza vienen todas las cosas malas, todos los pecados, todas las iniquidades. Pero hay algo, hermanos, hay buenas nuevas.
en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La palabra cuerpo se usa, let's go to the next slide. Vamos a ver en varios versos, hermanos, que esta naturaleza es descrita con estas palabras: la carne, the flesh, el cuerpo, aunque hay lugares, hermanos, que es el cuerpo físico, pero muchos lugares está hablando de la naturaleza adámica, la manera que vivíamos antes, que Dios dice que ya no debemos de vivir, es el viejo hombre, el viejo ser, y también el cuerpo pecaminoso. Vamos rapidito a ver estos versos, hermanos. Aquí en Romanos capítulo 7, verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, no está hablando de la carne física, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esta palabra, la carne, no está hablando de la carne física. Está hablando de la naturaleza adámica, the old man. Romanos 7 y 18 usa la misma palabra, dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne, en la naturaleza adámica, no mora nada bien. No está hablando de su carne física, hermanos. En el verso 25 del mismo capítulo, dice: gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este texto, hermanos, me había frustrado, me había confundido, hasta que me di cuenta que no estaba hablando, hermanos, de que es una libertad que me está dando, sino que es un entendimiento que Dios me quiere dar a mí sobre esa naturaleza, que me arrastra al suelo, pero yo no tengo que dejarla que me arrastre. Aleluya. Es también la palabra el cuerpo, usado en Romanos 8 y 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, todos digan: si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad, ¿qué? Está muerto. Si Cristo está en ti, si Cristo está en mí, el cuerpo, la naturaleza vieja está muerta. Ok, hermanos, yo les dije la semana pasada y les voy a repetir. Hacemos a un lado los sentimientos, las emociones. Oímos la verdad, los hechos, the facts, okay, y dejamos que esas verdades, esos hechos nos lleven a la fe. Y luego las emociones, hermanos, nos van a seguir. El viejo hombre es otra manera en que también se describe esta naturaleza, the old man. En Romanos 6 y 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado, esa es otra palabra, el cuerpo del pecado sea destruido, sea rendido inoperable, sin fuerza en mí. Thank you, Jesus. Hermanos, el cuerpo pecaminoso es otra frase. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todos estos versos, hermanos. Hermanos, si tú luchas con el pecado, y quién no, en este texto, en esta palabra, en estos versos que estamos viendo, en la revelación del Espíritu Santo, está el secreto de nuestra escapada del pecado. Entiendan, hermanos amados, entiendan que todo mundo lucha con el pecado. Si alguien te dice que no, es que está muerto físicamente. Pero espiritualmente, tú has muerto. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo, la vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Cómo me apropio yo de esta verdad? Con fe, a través de la fe.
No es ningún esfuerzo humano, sino que es poder del Espíritu Santo en ti que te está dando fe. Aleluya. Ahora, el apóstol Pablo enseña, hermanos, en Romanos bien claramente, pero ¿qué nos dice el Señor recientemente? Dice, inclina tu oído para oír mi voz. Humíllate delante de mí para recibir. En otras palabras, be teachable. Sé sensible a ser enseñado para recibir la revelación y luego considérate muerto. En Romanos, hermanos, capítulo 5, el versículo 20, en ese texto empieza, hermanos, a explicar al apóstol Pablo esta gran verdad. Y empieza diciendo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué texto tan hermoso. El pecado aumentó, pero la gracia de Dios la superó y nos perdonó y nos salvó y nos lavó. La gracia de Dios sobreabundó. Y esa es una verdad. Tus pecados son lavados ya, más limpios que la nieve. Él los sepultó en el más profundo mar para jamás recordarse de mis pecados. Esa es verdad, ese es glorioso, es grande, es hermoso. Pero francamente, hermanos, yo necesito ir más allá. Porque ese pecado, esa naturaleza, hermanos, que sigue adámica en mí, sigue queriendo revivir y apoderarse de mí y esclavizarme en el pecado. Y parece que regreso, como dice el proverbio, al vómito donde no debo yo de vivir. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, él trata de anticipar una pregunta, y es esta. La pregunta de alguien, hermanos, que está recibiendo la palabra de la gracia, dice, entonces, si acaso yo estoy pecando, y cuando más peco, más gracia, entonces no debo de pecar más para que más gracia llegue a mí. ¿Seguiré viviendo en pecado para que la gracia de Dios pueda aumentar en mi vida? Ni lo mande Dios, dice el apóstol Pablo. Porque eso es lo que dice el siguiente verso. Ahora en Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, si estás tú bajo la gracia de Dios, no estás viviendo en pecado. Es una contradicción. No podemos vivir en el pecado nosotros, hermanos, si estamos bajo la gracia de Dios. Es imposible, no es lógico, dice el apóstol Pablo. Y luego empieza, hermanos, a explicar él, y lo hace de una manera tan hermosa y tan sencilla que nosotros a veces se nos escapa esto. Y es que, dice él, vamos a usar el ejemplo del bautismo. ¿Okay? ¿Qué es el bautismo en agua, hermanos? Primero es una obediencia a lo que Cristo dice. Si has sido salvo, bautízate en agua. El que es salvo y se bautiza, el que me ha confesado a mí y ha recibido salvación, debe de ser bautizado. Punto. Y el apóstol Pablo, cuando está explicándoles a ellos esta contradicción, dice, ¿no sabéis en el verso 3 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden, hermanos, la gran identificación del Señor Jesús. Somos identificados con Cristo en todo. Y cuando somos bautizados en agua, lo que estamos diciendo es que yo he recibido mi perdón en Cristo. Me estoy identificando con Él en la muerte, en la sepultura y también en su resurrección. Pero es mucho más, hermanos, que zambullirnos en el agua, sino que es identificarnos y declarar al mundo entero, yo soy de Cristo, Cristo es mío, Él está en mí. Yo soy una criatura nueva y ahora vivo yo, novedad de vida. Y es lo que dice el apóstol Pablo, dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, hay verdades en la Biblia que son verdades y siguen siendo verdades aunque nosotros lo creemos o no lo creemos. Voy a repetirlo. Hay verdades en la Biblia que son verdades y siguen siendo verdades aunque nosotros no lo creemos.
Y para nosotros como cristianos, todos luchamos con creer. Ciertas cosas, yo creo que Cristo murió por mí y me perdonó mis pecados. Gracias a Dios por eso, yo lo he recibido como Señor y Salvador. Pero hay un pecado que siempre me vence y me va a seguir venciendo hasta que yo muera. No, mentira del diablo. Mentira del enemigo. No hay ningún pecado que te puede enseñorear, que te puede dominar, que te puede vencer a ti, porque Cristo ya trató con ese pecado. Y la naturaleza humana, adámica, hay una manera solamente que Dios dice que puede vivir, que puede tratar Él con esa naturaleza, y es sepultarla, matarla. El rebelde en cada uno de nosotros existe. Todo lo que tienes que pensar es en tus niños cuando acaban de caminar y poder tener interacción. Cuando son bebitos, hermanos, inocentes, no hablan, pero son tan lindos y se ríen y los estás cuidando, pero luego comienzan los niños, hermanos, a sentarse y luego a pararse y luego a caminar. Y hay algunas razones, hermanos, por qué hablan de los terribles dos, the terrible twos. Porque parece que más o menos a esa edad es cuando los niños empiezan a enseñar su naturaleza adámica. Es donde tú empiezas a oír la palabra de ellos, no. Empiezan a rebelarse. They start to rebel. They start to disobey, even the cute little girls in their Mary Jane shoes, right? Amen. Yeah. Los que hemos sido padres, madres, sabemos que eso es verdad. Amén. Pero sí, hay que entender, hermanos, que esto es algo que todos nosotros vivimos con Él, nacimos con Él. Y el Señor nos dice a nosotros, yo traté ya con ese rebelde que está dentro de ti. Yo traté con ese rebelde y yo lo maté hace 2000 años en la cruz. Esa naturaleza en ti que tiene tendencia a lo malo, I took care of it. Ya lo ejecuté en la cruz del Calvario. Ahora vamos al verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y esa es verdad, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesucristo fue resucitado de los muertos a través del poder del Espíritu Santo. Él no pudo resucitarse a sí mismo. Así cuando tú consideras que esto es verdad, tú tienes el derecho de recibir el poder y la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir esta vida que no tiene pecado, que no vive en pecado, que está bajo la gracia de Dios. Y luego dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado otra vez juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir al Señor o vas a servir al pecado? Es una decisión, hermanos, de la voluntad nuestra, a quién vamos a servir. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Aleluya. Él lo hizo una vez, fue suficiente. Él sufrió una vez, fue suficiente. Jesucristo no va a morir otra vez. Thank you, Lord, for that. Así que la muerte ya no se enseñorea más de Él. Y si no se enseñorea más de Él, no se enseñorea más de ti tampoco. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Aleluya. Luego el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esa es, hermanos, una clave grande. Cuando ya sabes, considérate que es verdad. Considera que es verdad, que ya no tienes que regresar, que no tienes que vivir más. Porque la rebelión, hermanos, es lo que nos llevó a esto desde el principio. Satanás
se rebeló contra Dios y fue echado a la tierra. Adán se rebeló contra Dios y caímos y entró de él el pecado a todo mundo, incluyendo a mí y ti. Y luego dice el verso 2, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcas en sus concupiscencias. Pero luego viene, hermanos, la promesa de Dios. En Colosenses 2, verso 10 dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estás unido tú con Cristo? ¿Estás unido con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección? Estás unido también con Él como cabeza de todo principado, en esa autoridad. Si uno es cierto, los demás tienen que ser cierto. Aleluya. Dice en Él, verso 11, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando aquí dice al echar de vosotros, no tiene fuerza sobre ti la naturaleza de Adán. No tiene atracción, no tiene poder, no tiene nada de valor en ti, no tiene operación. Aleluya. El verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Otra vez, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos es una declaración de victoria al mundo. Es una declaración de victoria al reino espiritual. Que yo he muerto en Cristo, yo he sido sepultado con Él, yo he sido resucitado con Él, ya no vivo yo. Y esta vida que estoy viviendo la vivo yo a través del poder del Espíritu Santo que mora en mí. Aleluya. Y dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aleluya. Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. La rebelión, hermanos, las iniquidades, el pecado, las transgresiones, palabra que uses tú, que están todavía en esa naturaleza adámica que tenemos que entender que tiene que ser crucificada, tiene que ser ejecutada. Ya fue ejecutada, ya fue muerta hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entiendan esto. Y esto es donde nosotros hay que más y más ejercer la fe. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue necesario? Tuvo que ser castigado esa rebelión, como todo pecado. Estábamos cantando nosotros ahorita que nos gloriamos en la cruz de Cristo, que en nuestro pecado, que el Señor murió por nosotros, que ahí la gran ira de Dios fue removida. ¿Lo cantamos o no lo cantamos? ¿Lo creen o no lo creen? Sí, es el coraje de Dios, santo y justo, que tenía que ser satisfecho, fue satisfecho en la cruz de Cristo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, yo creo que es en Lucas capítulo 23, que hubo un castigo por la rebelión sobre una persona? Un pastor estaba predicando diciendo que en una ocasión él estaba empezando la temporada de Easter, de la Pascua, y normalmente vemos 3 cruces, ¿verdad?, que están puestas ahí. Y le preguntó, sintió él que el Espíritu Santo le preguntó, ¿y esa cruz de en medio? Esa cruz de en medio, ¿para quién fue construida? Y dijo, piensa un momento antes de contestar. Y él dijo, pues esa cruz fue construida para Barrabás. ¿Recuerdan? Barrabás, que fue un rebelde y un asesino. Dice, pero al último momento hubo un cambio. ¿A quién le suelto? ¿A Cristo o a Barrabás? Suéltanos a Barrabás, al rebelde. Suéltanos a él. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifícalo. Dice, entonces, esa cruz fue hecha para Barrabás, pero Cristo tomó su lugar. Sí, es cierto. Cristo tomó el lugar de Barrabás. Pero yo pensé que Cristo había tomado tu lugar.
sí, es cierto, Cristo sí tomó mi lugar. Entonces, tú debes ser Barrabás. Yo soy Barrabás. Yo soy Barrabás. El Señor tomó mi lugar. Y el castigo por mi rebelión fue puesta sobre Jesús por la rebelión, una vez y para siempre. Hay otro cuadro, hermanos, tan poderoso en el libro de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías. Un cuadro de lo que sucedió a través de la rebelión. Dios está hablando a Israel. El verso 2 dice que Israel se rebeló en contra de Dios. Y luego el verso 5 dice esto, dice, ¿para qué? ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir? Why do you persist in rebelling, en la rebelión? Y luego dice, toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas. Go back to the verse 5. ¿Para qué recibir más golpes? Este es un cuadro, hermanos, si te pones a ver, de lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Dice, por la rebelión, tu cabeza está herida. Lo azotaron, lo golpearon, les tiraron la barba, le pusieron la corona de espinas en su cabeza. Todo su corazón, dice, está enfermo. Le traspasaron la costada y salió sangre de su corazón. Su corazón fue quebrantado. Y luego dice, nada queda sano. En el verso 6 dice, desde la plantilla del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas. El Señor Jesús, hermanos, de su cabeza a sus pies, estaba totalmente azotado, golpeado, moretoneado. Es lo que dice Isaías 53. Dice que, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y allí, hermanos, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El verso 6 de 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es rebelión. Todos nos hemos rebelado, todos tenemos ese rebelde delante de nosotros, dentro de nosotros. Pero Jesús tomó en sí el castigo de mi rebelión. Ahí fue él azotado, fue golpeado, fue traspasado, sus pies, sus manos, su costado, su cabeza herida. ¿Para qué, hermanos? Para recibir de Dios el castigo sobre mi rebelión, sobre tu rebelión. Y de ahí en adelante, él murió. Y murió, hermanos, el rebelde. Aleluya. The rebel died in Jesus. Ese rebelde que está en mi corazón, en mi naturaleza, murió en la cruz del Calvario en medio de dos ladrones. Aleluya. Aún, hermanos, en el verso 23 capítulo 23 de Lucas habla de el rebelde Barrabás, el que se rebeló. Todo esto, hermanos, es cierto. El Señor Jesús murió y se entregó por mí. Él sufrió por mí para yo recibir el perdón. Las llagas de Él son para mi sanidad. Todo, hermanos, el intercambio. Todas las iniquidades de mi rebelión sobre Él, para que todos los beneficios de su obediencia sean para mí. Eso es gracia. Ese es el amor de Dios. Esa es la verdad. Hay que creerlo. Y si lo creyemos, hay que considerarnos a nosotros muertos. Y si me considero yo muerto, entonces verdaderamente Cristo vive en mí y el pecado ya no tiene atracción. Cuando veo, hermanos, la grandeza del amor de Dios,
gloria de Dios, el amor de Dios, empiezo yo a valorar más y más el sacrificio de la cruz y la vida de gracia que Dios me extiende a mí, porque sí estamos viviendo en tiempos de gracia. Es una hora de gracia, mi esposa dice, es un minuto de gracia que nos queda. Porque vendrá, hermanos, sobre este mundo la ira. Vendrá el castigo. Y vamos a sufrir un tiempo, pero luego yo sé que el Señor nos ha prometido que nos va a llevar antes de que esa gran tribulación, esa gran ira venga sobre este mundo. He's going to take us with him. Pero mientras, hermanos, la iglesia de la Odisea, la cual nos le invita, él dice, aquí estoy sonando. Y yo oigo el sonar y yo abro la puerta. Ay, Señor, yo no me había dado cuenta de esto antes. El Señor suena mi corazón. Y yo abro la puerta y, ¿qué puedo hacer, Señor? Estas buenas obras que están delante de mí. Yo quiero estar vestido. Y yo no quiero traer rayas cuando yo estoy en el cielo. Yo quiero estar vestido de manto blanco, de las buenas obras, Señor, que yo no dejé que me escaparan. Yo quiero caminar en todo lo que tú me estás ofreciendo, que yo participe contigo, de amar a mi prójimo. Señor, yo no quiero guardar esta amargura en mí, este sentir de que esta persona me ofendió a mí y ahora no le puedo perdonar. Señor, si tú me perdonaste mi rebelión, si tú me perdonaste mis iniquidades, si tú cargaste sobre ti, Señor, toda la culpa y todos los efectos y las consecuencias de mi iniquidad, ¿cómo puedo yo cargar esta ofensa en mi corazón? No, Señor. No, Señor, la desecho. Esta naturaleza adámica no tiene poder, no opera en mí, no vive en mí. Porque Cristo Jesús la mató en la cruz y yo estoy juntamente con Él crucificado. Así que yo morí con Él también. Y cuando yo me bauticé, allí está la evidencia de que el hombre viejo se quedó allí en esa tumba. Ahora es novedad de vida. It's newness of life. Yo tengo el derecho de vivir en esta vida nueva. Aleluya. Pero es una decisión, hermanos, que tenemos que hacer. Hay que considerarlo, como dice Romanos 6 y 11. Considérense ustedes muertos, sabiendo esto. Let's go to verse 11 if we can. Aleluya. Así también, vosotros, ustedes, considérense que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now go back to verse 6, because ahí en verso 6, hermanos, también hay que sabiendo esto. Quizá el domingo pasado no sabías, pero ahora sí sabes. Sabiendo esto. Y esa es responsabilidad, hermanos, de nosotros, de tratar de enseñarlo lo más claro que podemos. Sabiendo ustedes esto, ¿qué van a hacer? Yo nomás les puedo tratar de explicar, hermanos. La palabra de Dios nos trae convicción, pero tú tienes que considerarte muerto. Ve, el Señor sonando la puerta, pero yo la puedo dejar cerrada. Yo puedo endurecer mi corazón y no oír la voz del Espíritu. O yo puedo decir, Señor, entra a mí, vamos a cenar, vamos a platicar. Yo oigo tu voz. Yo quiero caminar, Señor, en tus verdades. Yo quiero hacer el lado. Este hombre ya está muerto. Si está muerto, ¿cómo puedo vivir yo en el pecado otra vez? No puedo. Porque la gracia tuya, Señor, ahí está el tesoro. En esa gracia. Aleluya. El verso 8 dice, si morimos con Cristo, creemos
creemos que también viviremos con Él. Es fe, hermanos. Yo les estoy hablando a ustedes que activen su fe, que caminen en su fe, que vivan en su fe. Es la única manera que podemos tener la victoria. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Tú no tienes que morir otra vez, ya moriste una vez. Moriste con Él hace 2000 años. Porque en cuanto Él murió, al pecado murió una vez. Por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Thank you, Lord Jesus. Vamos a regresar y terminar, hermanos, con Apocalipsis 3 y 20. Todos de pie, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él. Me voy a sentar contigo. Hay un verso también en Apocalipsis que dice, entraré y te serviré. Él no nomás, hermanos, quiere tener esa íntima comunidad con nosotros, convivio con nosotros, sino que Él mismo está poniendo la mesa. Él mismo pone la mesa. Hallelujah, that's right. Él es el pan de vida. Él es la agua viva. Y luego Él dice, mi cuerpo, aquí está. Mi sangre, aquí está. Me encontré un verso en Salmo 32, verso 5, que es muy hermoso, hermanos. Si ha habido convicción, la palabra iniquidades, la estuve viendo y estudiando. La palabra iniquidades, es otra palabra para el pecado, es en hebreo la palabra avon, como decir Avon, pero avon. It's spelled the same way. Esa palabra avon dice, las iniquidades son todas las cosas torcidas y chuecas, inmoralidad, pecado, que ha causado daño a ti y ha causado daño a los tuyos, ha fracturado relaciones, mentiras, quebrantamiento de todos los mandamientos. Esas son las iniquidades, pero tiene otro significado, hermanos. Es que las consecuencias de esas iniquidades las tenemos que cargar nosotros. El verso que dice que Él visitará las iniquidades de los padres, las consecuencias, hasta varias generaciones, 3, 4 generaciones. Eso es terrible. Si una generación, podemos decir, bajita la mano, son 50 años, eso quiere decir que mis pecados, hermanos, van a tener ecos por 200 años. Qué cosa tan más terrible. Pero aquí la gracia de Dios otra vez se extiende, dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor ¿qué? Mi rebeldía. Señor, yo he sido rebelde y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta palabra, perdonaste, hermanos, tiene más que solamente te perdono, no. Dios, para explicarlo es así. Yo cometo la iniquidad y yo cargo la consecuencia de mi iniquidad. Y aún así los míos la cargan más adelante. Pero cuando yo confieso mi rebeldía, yo confieso mis iniquidades, el Señor Jesús carga las consecuencias de mi iniquidad. Él, es lo que quiere decir, Él cargó mi pecado. Oh, Lord Jesus. Esa es la gracia que el Señor extiende ahorita a todo el mundo. Dice, ¿estás cargado? ¿Estás cansado? Ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Toda carga que tú traes, tráemela a mí. Yo la cargo. No, yo la cargué. Para que tú tengas novedad de vida, newness of life. Dile, Señor, yo quiero creer esto. Dile, Señor, yo quiero creer esto. Ayúdame a creer. Yo lo creo. Lo quiero vivir. Ayúdame a vivir.
Perdona mi rebelión. Perdona mi rebeldía. Gracias por lavarme. Gracias por sanarme. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Padre eterno, rechazamos las mentiras del diablo. Confesamos nuestros pecados, Señor, delante de ti, que son muchos. Y nos arrepentimos, decidimos pensar como tú piensas, como tú dices, creer esta palabra, creer, Señor, en la gran obra de Cristo en la cruz. Renunciamos todo el pecado. Renunciamos al enemigo que viene en contra de nosotros y aceptamos tu bendición. En el nombre fuerte de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Hermanos, les invito a tomar la Santa Cena juntos. Me has llamado a contemplar y gloriarme en la cruz, a explorar la profundidad de la gracia en Jesús, donde tu gran amor mi gran culpa perdonó y tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno al pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que vertió, santa ira removió, y el coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús. Las llagas, las heridas,
los golpes, los azotes sobre él, hermanos, para que todos los beneficios de su obediencia perfecta sean cargados a tu cuenta, a mi cuenta. Gracias por nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra sanidad. Gracias por nuestra justicia. Gracias, Padre eterno, por aceptarnos. Gracias, Señor, que tú sufriste la vergüenza para nosotros entrar en tu gloria. Thank you for all this, Father, and so much more. Hermanos, coman el pan, beban la copa. Thank you, Lord. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios, la paz de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea parte de tu vida hoy, mañana, y que camines tú en novedad de vida todos los días de tu vida. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, les amamos mucho. Hermanos,